iniciar entonces la grabación de la clase. Y en principio, este tema, y lo que quiero que comencemos, digamos, a enfocar este tema, es relacionado con el X y el Y, ¿no es cierto? Cromosomas X, cromosomas Y, y sobre todo, que ustedes se fijen un poco en el tamaño de este cromosoma Y. Tamaño bastante pequeño, dijimos que es uno de los cromosomas más pequeños, mientras que el cromosoma X es uno de los cromosomas más grandes. Entonces, pues una de las preguntas que se han venido haciendo y se han tratado de contestar es por qué este cromosoma Y perdió su tamaño, ¿cierto? ¿Y será que se va a desaparecer? Otra pregunta que muchas veces pues nos hacemos. Entonces, un poco hacia allá quiero ir, quiero que pues, tratemos de entender qué es lo que está pasando. Hay preguntas que todavía no podemos contestar del todo, pero yo creo que cada vez pues, podemos ir entendiendo un poco más hacia dónde vamos con el cromosoma Y. Así como repaso general, recordemos, las mujeres tienen 2 cromosomas X, el hombre solamente tiene un cromosoma X y tiene el cromosoma Y. Ahora, una de las preguntas que comienza entonces a salir es, si las mujeres tienen 2 cromosomas X, entonces tenemos una doble dosis de todos los genes que están en ese cromosoma X y los hombres solamente tienen una dosis. ¿Eso será que afecta en algo nuestro fenotipo? ¿Será que todos los genes que están en el cromosoma X tienen algo que ver con determinación sexual? ¿O qué está pasando ahí? Entonces, comenzamos a ver algunas de las preguntas que comienzan a salir aquí. Y otra vez, como les dije, hacia allá vamos. Eso es lo que quiero que comencemos nosotros a pensar y a contestar. Recuerden los gametos. Entonces, un hombre, si es XY, un hombre puede producir la mitad de sus gametos que tengan el cromosoma X, la mitad de sus gametos van a tener el cromosoma Y, es decir, heterogametos. Mientras que las mujeres, que somos XX, todos los gametos van a tener únicamente el cromosoma X porque no hay otra opción. Y recordemos que pues es esa unión bien sea del cromosoma del gameto sexual masculino y el femenino, que ambos tengan el X, que va a producir una mujer, o del X que viene de la mujer y del Y que viene del hombre, y que pues básicamente se va a generar entonces un hombre. Recorderis también, esto lo vimos la semana pasada, donde hablamos de nuestras aneuploidías, donde vamos a tener un cromosoma de menos o un cromosoma de más. Hablamos de 3 aneuploidías que ocurren en los autosomas, trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18. Y miremos aquí el cromosoma 21. El cromosoma 21 es uno de los más pequeños, tiene 386 genes. Ahora, dijimos que en los autosomas, ausencia de alguno, de cualquiera de los autosomas, pues terminan siendo no viables, y cromosomas adicionales solo tenemos estas 3 opciones. Eso no significa que ninguna de las otras posibilidades ocurran. Claro que pueden ocurrir, simplemente no las vamos a ver. Ahora, las que nos interesan ahorita a nosotros son las que tienen que ver con los cromosomas sexuales. Entonces, y hablamos de una en particular, la X0 o el síndrome de Turner. Ahora, miremos aquí el tamaño del cromosoma Y. También bastante pequeño. Si ustedes ven, tiene un número menor
de genes comparado con el cromosoma 21, pero pues digamos que tiene un tamaño muy similar y un número de genes bastante similar. Entonces, de esto es lo que estamos hablando, los cromosomas más pequeños y los genes que están ubicados en esos cromosomas. Mientras que miren el X, uno de los cromosomas más grandes, tiene pues una gran cantidad de genes, 1529. Yo quiero que lo comiencen a tener presente para lo que vamos a estar hablando. Entonces la idea es tratar de entender cómo ocurre la determinación sexual. Ustedes en otras clases pues hablan bastante acerca de los mecanismos que pueden estar involucrados en la determinación sexual, sobre todo la ambiental. Entonces pues no voy a hablar mucho de ella, me quiero enfocar sobre todo en esta, en la genotípica. Rápidamente, pues, para no pasarlo así como tan porque sí, importante tener claro que en la determinación sexual mediada por el ambiente no vamos a ver cromosomas sexuales, vamos a ver los mecanismos muy variados, pues digamos de los ejemplos clásicos, sobre todo digamos en peces y reptiles, esta determinación está mediada por la temperatura de incubación de los huevos después de la fertilización. Entonces, si los huevos se encuentran a una temperatura determinada, van a ser un sexo u el otro. Puede, digamos que tener también algunos riesgos y algunas desventajas, y sobre todo pues ahorita que estamos en nuestro auge del riesgo de cambio ambiental, pues, digamos que podría llegar a verse bastante afectado este sistema. Entonces la idea es comenzar a pensar, bueno, ¿cómo es que ocurre esta determinación sexual basada en genes específicos? Por eso nosotros la llamamos genotípica. Entonces, sabemos que en mamíferos, el cromosoma Y, ¿cierto? Es el que determina el sexo. Cuando no hay cromosoma Y, es decir, un individuo XX o X0 va a ser femenino. Únicamente cuando está presente el Y va a ser masculino. Entonces, esto se mantiene. Miremos, digamos, otros ejemplos, Drosophila y el C. elegans mantienen un mecanismo un poco diferente, donde en este caso la determinación sexual se da por un balance entre los cromosomas sexuales y los autosomas. Entonces, ellos sí tienen cromosomas sexuales, pero la determinación sexual se da con un mecanismo diferente. Entonces, vamos a ver un poco en detalle qué es lo que pasa con la Drosophila para después poder entrar más en detalle y ver qué es lo que pasa en mamíferos. Entonces, en Drosophila decimos que tenemos un balance entre cromosomas sexuales y autosomas, y el cromosoma Y únicamente es requerido para la fertilidad. Esto es digamos que aquí grande para la fertilidad, pero no determina el sexo. Entonces sí se necesita ese cromosoma Y, pero ese cromosoma Y no es el que va a determinar el sexo. El sexo, como dijimos, se determina mediante este balance entre cromosomas sexuales y autosomas. Entonces, dijimos que en Drosophila el Y no está involucrado en la determinación sexual, sino por esta relación o este balance entre cromosomas X y autosomas. Entonces, el sexo femenino se da cuando tenemos un cromosoma X por un set de autosomas. Entonces, esto sería lo que decimos que es una relación 1-1. Mientras que el sexo masculino se da por una relación de un cromosoma X y dos sets de autosomas. Tenemos relación 1-1, relación 1-2, femenino, masculino. Y dijimos que este cromosoma Y se necesita es para la fertilidad,
aquí ustedes ven que el cromosoma Y no está jugando ningún papel en la determinación sexual. Bien, entonces veamos qué es lo que puede suceder aquí. Veamos este dibujito, tenemos la relación 1-1 o 1-2, y en este caso, entonces, vemos que en rosado está el cromosoma X y en morado tenemos los sets de autosomas. Un set, dos sets. Y aquí pues nos están poniendo, nos están diagramando los genes importantes, los que juegan, digamos, un papel más importante en todo esto. Entonces, miremos aquí, relación 1-1. Esa relación 1-1 va a activar este gen, que es importantísimo. Este es un factor de transcripción que en principio lo que va a hacer es activar toda una ruta que comienza a activar genes relacionados con la diferenciación de todo el sistema femenino y va a inactivar todos los genes relacionados con el sistema masculino. Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos esa relación 1-1. Ahora veamos en el otro caso, tenemos la relación 1-2, es decir, tenemos el doble de todos estos genes. Al tener el doble de estos genes, va a hacer que este SXL no se active. Ese factor de transcripción que nos va a llevar por la ruta de diferenciación femenina no se activa, por lo tanto, se va a activar entonces la otra ruta, ¿no es cierto? Donde vamos a tener que todos los genes relacionados con la diferenciación masculina van a estar activados y aquí se va a apagar esta. Entonces, básicamente es esta relación la que va a activar o inactivar este gen, que termina siendo clave. Ahora, de pronto se estén preguntando, pero ¿y cómo se va a activar o inactivar? Si de todas maneras pues está presente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí nuestra relación 1-1. Al tener una relación 1-1, vamos a tener sobre todo aquí en rojo son estos factores de transcripción que encontramos en el cromosoma X. Entonces, vemos en rojo las proteínas importantes que vienen codificadas en el cromosoma X. En azul tenemos las proteínas importantes que vienen codificadas en los autosomas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todos estos son factores de transcripción. Este factor de transcripción, este rojo que vemos aquí, tiene que formar un dímero, un homodímero, para que se pueda unir a la región promotora de este gen tan importante y activarlo. Entonces, únicamente cuando está en forma de dímero se puede unir y activar. Entonces, miremos qué es lo que sucede cuando tenemos esta relación 1-2. Cuando tenemos esta relación 1-2, tenemos muchos más factores de transcripción que vienen de los autosomas. Los azules, que vemos aquí también. Resulta que al tener muchos más de estos, vamos a tener una mayor probabilidad de generar heterodímeros y una muy baja probabilidad de generar homodímeros. Entonces, al tener estos heterodímeros, no se van a poder unir a la región promotora, por lo tanto, estamos inhibiendo la transcripción de este gen importante. Y ahí, pues, sigue toda la cascada. ¿Comienzan a ver cómo funciona este sistema? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo clarísimo. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos. Ok. Dejemos por ahora a un lado
nuestra drosófila y comencemos a mirar entonces qué es lo que pasa con los mamíferos. Dijimos que el sexo está determinado por la presencia del cromosoma Y. En ausencia del cromosoma Y, pues básicamente vamos a desarrollar ovarios de sexo femenino. Entonces, aquí comienza a aparecer un gen súper importante. Entonces tenemos nuestro cromosoma Y, decimos que nuestro cromosoma Y es uno de los cromosomas más pequeños, si no el más pequeño, muy pocos genes allí, y dentro de estos genes está este gen, importantísimo, SRY. Este SRY básicamente traduce Sex Determining Region on the Y chromosome y determina la formación de los testículos y no de ovarios. Es decir, que si está este SRY presente, se van a formar testículos. Si no está este SRY presente, se van a formar ovarios. Pero aquí comenzamos a ver una situación donde tenemos individuos que pueden ser XY, pero al ser XY, el Y, por algún motivo, perdió ese SRY y fenotípicamente son hembras. Entonces estos casos son, pues digamos, pocos los casos, pero gracias a esos casos fue que se logró identificar el SRY. Entonces, individuos que sí tienen su cromosoma Y, si uno hace un cariotipo, digamos que tienen el cromosoma Y, pero lo que puede estar sucediendo es que este gen, ese SRY, dentro del cromosoma Y, tuvo una mutación que lo vuelve inactivo. Al no estar funcionando correctamente, pues digamos que básicamente terminan generando hembras. Entonces, este tipo de situaciones pues permitieron darse cuenta que ese gen, SRY, dentro de todos los genes que están en el cromosoma Y, es clave, importantísimo. Otra situación, digamos, que también ayudó a aclarar esto, es que algunos casos, pocos, pero digamos que gracias a esos pocos casos otra vez se logró encontrar este SRY. Entonces, estos son individuos que son XX, entonces uno hace un cariotipo y tiene pues sus dos cromosomas X, pero fenotípicamente son hombres. Entonces, en este caso, ¿qué está sucediendo? Este SRY se translocó en el cromosoma X. Entonces tenemos un cromosoma X, pero que tiene el SRY. Entonces, digamos que otra vez estas dos situaciones raras, pero fueron las que permitieron encontrar ese gen tan importante, el SRY. Muchas veces, pues digamos, cuando hablamos de determinación sexual, pues encontramos diferentes situaciones. En este caso tenemos 3 de ellas, síndrome de Swyer, donde, como les dije, son mutaciones en ese SRY, donde, pues a nivel de cariotipo, pues vamos a ver que es una mujer, pero al hacer el cariotipo tiene el cromosoma Y, entonces es una mujer XY, rarísimo. Esto es porque tiene mutaciones en este SRY que lo inactiva. Digamos que dentro de los problemas más grandes es pues, que son mujeres estériles. También vamos a tener, entonces, como les dije antes, el síndrome de XX, donde son fenotípicamente hombres y les hace un cariotipo y pues tienen los dos cromosomas X. Entonces, en estos casos, generalmente lo que se observa es que el SRY se translocó al cromosoma X. Y por eso entonces vemos un individuo fenotípicamente macho. Otra vez, pues en estas situaciones terminan generando esterilidad. Muchas veces ustedes me preguntan acerca de hermafroditismo. Esto daría para todo un tema grandísimo. Les voy a poner un link de un curso de un profe que trabaja muchísimo en esto. Y si ustedes están interesados en aprender más acerca de esto, se los recomiendo muchísimo. Súper claro y yo creo que
contesta muchísimas preguntas. Entonces ahorita les pongo el link para esto, pero básicamente, digamos, en humanos que estamos viendo un individuo que tiene ambos tipos de tejidos, las gónadas y los testículos. Ninguno se desarrolla completamente. Entonces, en estos casos, lo que suele suceder es que bien sean los padres o el individuo cuando crece, digamos, cuando tiene problemas éticos también, quien decide qué sexo va a ser, los padres cuando el niño todavía no puede tomar decisiones o dejar que el niño crezca y que tome sus propias decisiones. Esos son, digamos, que problemas que se ven y que surgen en estas situaciones. Pero pues digamos que en este momento, hasta donde yo sé, en Colombia no hay unas normas claras al respecto. Pero pues digamos que son ese tipo de preguntas que comienzan a salir aquí. Esto es tomado de la página de OMIM, simplemente para recordarles que tenemos una página que es nuestra Biblia, ¿no es cierto?, que se llama OMIM, y ahí pues digamos que van a encontrar ustedes estas situaciones, si quieren también indagar y saber más al respecto. Bien, entonces, tenemos nuestro SRY, ¿cierto? Este SRY codifica para una proteína que tiene unas funciones muy especiales. Si esta proteína está presente, dijimos que se desarrollan testículos, y si no está presente, se desarrollan ovarios. Pero, adicionalmente, tenemos otra proteína que está codificada por un gen que se encuentra en el cromosoma X. Esta proteína la llamamos DAX1. Entonces, miremos esto cómo funciona. El papel fundamental del SRY es inhibir el DAX1. Y la función del DAX1 es inhibir la masculinidad. Veamos esto en dibujito porque aquí queda como bastante raro y de pronto confuso. Entonces tenemos XX, XY. En el X dijimos que tenemos el DAX1. Entonces DAX1, DAX1, o DAX1 en el X y SRY en el cromosoma Y. Entonces, la presencia de este SRY básicamente lo que hace es inhibir al DAX1. Voy a dejar que este DAX1 funcione correctamente. Si no hay XRY, no vamos a poder inactivar el DAX1. Y dijimos que la función del DAX1 es inhibir la masculinidad. Entonces, SRY está inhibiendo el inhibidor de la masculinidad para que pues, podamos tener masculinidad. Mientras que aquí, entonces, el inhibidor de la masculinidad está funcionando correctamente, por lo tanto, va a ser sexo femenino. ¿Claro o confuso? Ok, muy bien. Mis perritos parece que sí les pareció confuso porque están ahí alborotados, perdón. Listos. Entonces, con esto claro, importante, digamos, tener presente que más o menos hacia la semana 7 de un embrión, vemos que ya todos los ductos están desarrollados. Y en este momento son igualiticos, es decir, que hasta la semana 7 todo el proceso es igual.
no tenemos todavía diferenciación. Es a partir de esta semana 7 donde este ducto comienza bien sea a desarrollarse en ducto masculino o ducto femenino. Y esto se da precisamente porque en ese momento es cuando se comienza entonces a expresar este SRY. Y dependiendo entonces del camino que va a tomar, se van a este SRY o este DAX1 comienzan a sintetizar o digamos a activar otra serie de genes que finalmente terminan también activando o induciendo diferentes hormonas que finalmente pues van a terminar entonces generando todo el órgano reproductivo masculino o todo el órgano reproductivo femenino. Entonces es aproximadamente en la semana 7 donde se comienza a ya ver la presencia de este SRY en, digamos, en los individuos que tienen el cromosoma Y. Bien, antes otra vez de seguir con nuestro cromosoma Y, quiero que comiencen a mirar, digamos que tenemos diferentes situaciones. Aquí tenemos el cromosoma ZW, que básicamente es un sistema, en vez de ser XY, es ZW, donde en principio tenemos la misma situación. Hay un gen que va a, quien sea, inactivar el gen, la formación de gametos masculinos o femeninos. Entonces, es otro abordaje, otro intento que hace la naturaleza para, digamos, que ocurran las mismas situaciones, para tener los mismos eventos. Son genes diferentes, no son los mismos, no es el SRY, son intentos diferentes de generar determinación sexual. Isabela está diciendo que si solo a ella se le fue el audio. Ok. Igual ahí está grabado si cualquier cosa. Pero básicamente, pues, lo que estaba tratando de mencionar aquí, y aquí, digamos, vemos varios ejemplos de situaciones o de intentos que hace la naturaleza tratando de generar esta determinación sexual diferente a la ambiental. Entonces, en este caso tenemos el NSRY y el DAX1. En este otro caso tenemos otros genes diferentes que están en estos cromosomas, es decir, eventos diferentes que pudieron llegar a ocurrir en diferentes momentos que finalmente dieron también origen a la generación de sexos masculino y femenino por situaciones genéticas. Aquí tenemos otros sistemas diferentes. Básicamente, otra vez, todos son diferentes intentos que ha tenido la naturaleza para llegar a estas situaciones. Lo que quiero entonces es que miremos el intento de lo que ocurrió con el cromosoma Y. Digamos que otra vez pues es el que a mí más me interesa. Entonces, comencemos a mirar nuestro cromosoma Y. En un principio, pues, se cree que estábamos hablando de determinación ambiental y en algún momento ocurrió una mutación. Entonces, todos tenemos 23 pares de autosomas, no estamos hablando de ningún cromosoma sexual, ¿no es cierto? Y en uno de esos autosomas ocurrió una mutación en un gen de ellos, en un gen. Esa mutación terminó siendo bastante importante, ¿no es cierto? Y aquí lo que sucedió es que esa mutación era tan importante,
lo que tenemos o lo que, digamos, quieren hacer las células es tratar de no perderla. ¿Y cómo tratar, cómo, digamos, qué eventos podemos hacer para que no perdamos esa nueva mutación, esa nueva función que se adquirió? Y uno de los puntos más importantes es aquí, recombinación suprimida. Es decir, que si tenemos aquí, vemos dos cromosomas, en este caso estamos hablando de dos autosomas, tenemos aquí un gen y en este alelo, este cromosoma, este gen adquirió una mutación. Esa mutación es esta mutación que queremos guardar, que no queremos perderla por ningún, mejor dicho, por nada del mundo. Entonces, una de las formas en que podemos perder esta mutación es cuando hay eventos de recombinación, ¿cierto? Entonces, queremos eliminar en lo posible estos eventos de recombinación. ¿Cómo hacemos para eliminar eventos de recombinación? Achiquemos este cromosoma. Al achicarlo, no se va a parear correctamente con este otro cromosoma y vamos entonces a prevenir en lo posible la recombinación. Pero hay una situación importantísima y ojo porque aquí esto generalmente es pregunta de parcial. Entonces, miremos, dos autosomas, ¿cierto? Igual, todos igualitos. Una mutación en un gen de uno de esos autosomas. En este momento comenzamos a llamarlo el cromosoma Y. Pero aquí va a haber recombinación, recombinación, recombinación. Estos eventos de recombinación me generan un riesgo grandísimo y digamos que puedo llegar a perder esta nueva función que acabo de adquirir. Entonces necesito cuidarla muchísimo. ¿Cómo la voy a cuidar? Me voy a achicar. Entonces aquí vemos que está el cromosoma X y el cromosoma Y. Aquí vemos que de todas maneras, digamos a lo largo de las generaciones y muchas generaciones, este cromosoma Y se fue achicando. Aquí, en este momento, es el cromosoma Y, como nosotros lo conocemos. Importantísimo aquí, de todas maneras, podemos modificar completamente este cromosoma Y para que no ocurra ni un solo evento de recombinación. ¿Podemos hacer eso? ¿O necesitamos, de todas maneras, algunos fragmentos importantes que se parezcan al cromosoma X en este pequeño cromosoma Y? Necesitamos estos fragmentos, clarísimo, aquí están. ¿Y por qué los necesitamos? ¿Por qué son tan importantes? Para que se apareen, para que puedan aparearse, exactamente. ¿Y en qué momento es que se tienen que aparear? Ahí no veo nadie respondiendo. ¿En qué momento es que se aparean los cromosomas homólogos? ¿En la fertilización? No. ¿En la meiosis? Exactamente. Recuerden la formación de los gametos. Pasamos de estado diploide a estado haploide, de par de cromosomas homólogos, se tienen que aparear y finalmente cada uno de estos cromosomas va a un gameto diferente. Entonces, esos eventos tienen que suceder de todas maneras.
Una celulita tiene que llevarse el cromosoma X, un gameto tiene que llevarse el cromosoma X y el otro tiene que llevarse el cromosoma Y. Entonces, necesariamente necesitamos que estos dos cromosomas se puedan aparear durante la meiosis. Pero lo que no queremos es que ocurran eventos de recombinación. Entonces aquí lo que comenzamos a ver es, todo esto azul significa material diferente al rojo. Y todo lo que está aquí pues, en el mismo color es material genético que comparte. ¿Qué pasa aquí? A lo largo de muchas generaciones, este cromosoma X además ha comenzado a adquirir fragmentos de otros cromosomas, translocaciones. Entonces, al tener fragmentos de otros cromosomas, vamos a hacer que estos sean también diferentes. ¿Okay? Está perdiendo material para achicarse, pero también está ganando un poco de material de otros cromosomas para comenzar a ser completamente diferente y evitar por completo, en lo posible, la recombinación, ¿no es cierto? Cuidando ese SRY. Pero de todas maneras necesitamos dejar estos dos fragmentos, estas dos regiones que sean similares para que se puedan aparear durante la meiosis y tener pues una segregación correcta. Si no se pueden aparear, pues básicamente no vamos a poder formar gametos viables. ¿Quedó claro? Esto también, ahorita les cuelgo el link de un profesor, David Page, que es básicamente el líder en el estudio del cromosoma Y. Y él da una clase y en esa clase muestra con una gran cantidad de videos cómo ocurren todos estos mecanismos. Recortamiento, de ganancia de genes diferentes, se sigue acortando, ganancia de genes diferentes hasta que finalmente se convierte en ese cromosoma Y. Entonces se lo recomiendo muchísimo, que pues ese es el experto hablando de su tema favorito. Yo aquí estoy tratando de resumir y de tomar los puntos más importantes, pero otra vez, ahorita se los cuelgo y se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Está en un link muy similar al de los hermafroditas que también les voy a colgar. Entonces, comencemos a ver. Tenemos primero que todo determinación sexual ambiental, donde tenemos todos los cromosomas, son autosomas. Entonces vamos a tener aquí lo que nos están mostrando es un balance entre los autosomas y pues lo que nosotros en este momento llamamos el X y el Y. Creo que aquí pues, todavía son autosomas, aquí no ha sucedido nada, pero pues el balance entre ellos, sexo masculino y sexo femenino es el mismo. Mutación. Pero igual aquí lo único que sucedió es una mutación. El balance todavía se mantiene, aunque aquí no hay mutación. Solamente ocurrió mutación en este cromosoma, que es el que va a dar origen al Y. Pasan los años y los años y los años, y este cromosoma que ahora llamamos Y, se achicó, tratando de guardar ese SRY, ¿no es cierto? Que no lo vayamos a perder, pero al achicarse, pues miren lo que pasó. Tenemos sexo femenino, el XX, sexo masculino, el XY, la balanza se perdió completamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene una situación nueva, es cómo hacemos para volver a mantener el equilibrio de esta balanza. Entonces, aquí comenzó a darse una situación diferente, que es la inactivación de uno de esos cromosomas X. Entonces, vemos aquí que para equilibrar esta balanza, este sexo masculino tiene un cromosoma X completo y pues su cromosoma Y. Sexo femenino, entonces tiene un cromosoma X completo y el otro cromosoma X completamente inactivado. Y esto es lo que nosotros llamamos
compensación de dosis, donde para tratar de mantener el mismo contenido genético, en las mujeres se inactiva uno de esos cromosomas X. Ahora, la pregunta es, ¿cuál X se inactiva? ¿Cierto? Entonces, digamos, aquí vamos a tener una serie de eventos que comenzaron a llevar al descubrimiento de lo que es este X inactivo. Primero que todo, tenemos, miremos la fecha, 1949, el doctor Barr lo que hizo fue, en microscopía, veía que todas las celulitas femeninas tenían esta mancha, pero las masculinas no la tenían. Entonces, eso era pues la observación. Él veía todas las celulitas femeninas tenían esa mancha y la llamó el cuerpo de Barr, el doctor Barr. Esa mancha no se veía en las células masculinas. Él no tenía ni idea de qué podía ser esa mancha, pero pues digamos que pues, publicó sus observaciones. Después, mucho más adelante, entonces apareció la doctora Lyon, que comenzó a formular pues, una serie de hipótesis. Básicamente, ella decía que era el cromosoma X el que estaba inactivo. Entonces, vemos aquí, cromosoma X inactivo. Decía que ese cromosoma X podía ser de origen materno o de origen paterno, es decir, que digamos que no siempre vamos a ver el cromosoma X paterno inactivo o siempre el cromosoma X inactivo. Y esa, aquí como punto 3, esa inactivación ocurría en etapas muy tempranas del desarrollo. Aquí Andrés entonces está preguntando si el cromosoma X activo tiene una mutación, el otro cromosoma puede reactivar su función o qué mecanismo ocurre en las enfermedades ligadas al X. Excelente pregunta. Me encanta que esté empezando por ahí. Déjame, termino como este temita, esta idea y comenzamos entonces a pensar en esta situación y en otras situaciones que también ojalá algunos de ustedes estén pensando. Me encanta. Ya dame un minutico y tocamos ese tema que me parece clave. Entonces, antes de tocar ese tema, pues tengamos bien claro a lo que nos referimos con la inactivación del cromosoma X. Entonces, básicamente, en las células con múltiples cromosomas X, las mujeres XX, ¿no es cierto? Todos menos uno es inactivo durante la embriogénesis. Es decir, que vamos a quedar, como quien dice, X0. Y ojalá se estén preguntando otra situación, ¿no es cierto? ¿Cuál X se inactiva? Decimos que ocurre al azar, pero en celulitas somáticas muy temprano durante la embriogénesis. Y aquí lo más importante es que a partir de que ocurre esa inactivación, todas las celulitas que vienen de esa célula que inactivó van a mantener el mismo cromosoma X inactivo. Y palabra clave aquí también, mosaico. Veamos esto en grafiquilla que es más fácil de entender. Perdón, todavía no, pero ya vamos a la grafiquilla. Inactivación ocurre al azar, en algunas el alelo paterno, en otras el alelo materno. Importante aquí, digamos que si tenemos una mujer XXX o una mujer XXX o un hombre XXY, básicamente aquí estos dos X van a quedar inactivos, estos 3X van a quedar inactivos y este X va a quedar inactivo. La idea aquí es que siempre va a quedar únicamente un X activo.
Entonces, un síndrome de Turner, digamos que es un X0, no va a inactivar ningún cromosoma X, porque solamente tiene uno, ¿no es cierto? Un hombre XY tampoco inactiva ningún X. Una mujer XX inactiva uno de sus X. Un hombre XXY, digamos que ese es el síndrome de Klinefelter, ¿se acuerdan? Inactiva un X. XXX inactiva 2X o XXXY inactiva 2X y así sucesivamente. La idea es siempre mantener únicamente un X activo. Otra vez, pues un poco lo mismo. ¿Cuántos X se van a inactivar? 1, ninguno, ninguno, 2, 1, 2, 1, ninguno. La idea es siempre dejar un X activo e inactivar el resto. Entonces, ahora sí, imaginémonos la situación que, digamos que estudió la doctora León. Ella se estudió bastante los gatos cálicos, porque en el gato cálico el pelaje está dado por un gen que se encuentra en el cromosoma X. Entonces, digamos que era fácil de estudiarlo. Entonces, miremos esto. Tenemos cromosoma X, digamos, fertilización, tenemos aquí gametos, y tenemos nuestra primera célula. Tiene un cromosoma X que tiene el gen para el pelaje gris y el otro gen en el otro cromosoma X codifica para pelaje amarillo. Comienzan las primeras etapas de mitosis, 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 no ha pasado nada, todas las celulitas son igualiticas, todas las celulitas entonces tienen los dos cromosomas X. Ahora, muy temprano en el desarrollo ocurre una inactivación al azar. Esa inactivación, entonces, puede apagar, sea el X que codifica, que tiene el gen que codifica para pelaje amarillo, o el X que codifica para pelaje gris. Esto aquí ocurre al azar. Cualquiera de estas celulitas va a apagar cada uno de sus cromosomas al azar. Pero aquí lo importante es que, por ejemplo, esta celulita, de ahí en adelante, todas las células que se derivan de esta célula, todas van a mantener este cromosoma X que codifica para el pigmento gris apagado. Mientras que esta va a mantener el otro, ¿no es cierto? Apagado. Entonces, aquí la inactivación ocurre al azar, pero a partir de aquí, todas las celulitas van a mantener la misma inactivación que ocurrió acá, generando entonces este mosaico. Veámoslo de otra manera. Otra vez, ya casi vamos a llegar a la grafiquilla. Importante, que es más o menos hacia el 16º día de gestación, cuando ocurre esta inactivación. En ese momento tenemos aproximadamente unas 5.000 células. Es decir, cada una de estas 5.000 células va a apagar al azar uno de los cromosomas X. Pero a partir de ahí, cada una de las células que proviene de estas 5.000 células va a mantener el mismo cromosoma apagado. Entonces, tenemos aquí nuestros dos cromosomas X prendidos. Ocurrió la inactivación al azar, unos apagan el X materno, otros apagan el X paterno, y a partir de aquí, todas las células van a mantener ese mismo cromosoma X paterno apagado, ese mismo cromosoma X paterno apagado, y aquí van a mantener el X materno apagado, generando entonces el mosaico. Esto lo podemos ver, entonces, comenzando a contestar
tu pregunta, todavía, Andrés, todavía digamos que no la voy a contestar del todo, pero vamos comenzando a llegar allá. Eso es una situación, una enfermedad producida por mutaciones en un cromosoma, en un gen, en un cromosoma X. Entonces, en este caso, esta mutación es de tipo, o esta enfermedad es de tipo, ahora de dominante o recesivo, es de tipo, ahorita, déjenme un segundo que aquí me confundí. Entonces, imaginémonos esto. Esto es la formación es un gen que está, digamos, asociado con la formación de glándulas sudoríparas. Es decir, que si vamos a tener un individuo que es mosaico, entonces tenemos nuestros dos cromosomas X, ¿no es cierto? Aquí tenemos el gen que está involucrado en la formación de estas glándulas, pero uno de estos alelos tiene la mutación. Entonces, ¿qué va a pasar? En todas estas regiones que no vemos coloreadas, este cromosoma se inactiva. Al estar inactivado, únicamente vamos a tener este alelo silvestre prendido, va a funcionar correctamente, ¿no es cierto? Ahora, en la situación donde, corremos aquí, vemos otra vez, entonces, nuestro X dañado, y este es el cromosoma que se inactiva, y vemos entonces que tenemos en estas celulitas, todas estas celulitas que provienen de un mismo linaje inicial, ¿no es cierto? Tienen este alelo con el X dañado. Por lo tanto, este X dañado genera ausencia de glándulas sudoríparas. Entonces, en este caso, únicamente aquellas células que tienen activado este gen que está mutado son las que van a presentar la enfermedad. Entonces, aquí la situación es, ¿será dominante o será recesivo? Entonces, generalmente nosotros hablamos que dominante, uno de los dos alelos tiene que estar dañado, ¿no es cierto? Pero siempre asumiendo que ambos cromosomas están presentes. Recesivo, ambos alelos tienen que estar presentes, tienen que estar dañados. Pero en este caso, si este está apagado, este es el único que tenemos. Entonces aquí, digamos, una de las situaciones que generalmente vemos, que más o menos tocamos cuando hablamos de las enfermedades asociadas X recesivas, en mujeres termina siendo muchísimo más leve, mientras que en hombres con un solo X dañado, pues se va a manifestar la enfermedad. Digamos, una de las razones es precisamente por esta inactivación y por este mosaico que se presenta y que comenzamos a ver aquí. Entonces, una de las palabras claves es mosaico. Y ahí más o menos, digamos que estoy tratando de contestar tu pregunta y la voy a ir desarrollando ahorita más adelante. Bien, otra vez, pues un poco de lo mismo, otra figurilla mostrando lo mismo. Bien. ¿Cómo puede ocurrir esta inactivación? Esta inactivación, entonces dijimos que se debe al azar y básicamente hay estudios que sugieren que los genes ya vienen improntados, que los cromosomas ya vienen improntados desde los gametos.
pero de todas maneras, aunque esto ocurra o no ocurra, esa impronta se tiene que borrar y luego ocurre al azar. Entonces es una activación que efectivamente ocurre al azar. Y veamos cómo ocurre esa inactivación. Primero que todo, dijimos que una vez que el cromosoma X, cualquiera de los dos, se inactiva, se mantiene inactivo. Entonces vamos a dar dos términos aquí. XA es el cromosoma X activo, XY es el cromosoma X inactivo. ¿Cómo sucede esto? Dentro del cromosoma X tenemos una región, la que llamamos la SIC o X Inactivation Center, que es una región que está encargada de esa inactivación. Entonces, si miramos aquí, tenemos nuestro cromosoma X, tenemos aquí la región SIC. Esa región SIC tiene 12 genes. De esos 12 genes, 7 codifican para proteínas y 5 codifican para RNAs no codificantes. Y sobre todo estos RNAs no codificantes son los que nos interesan. Entonces, imaginémonos aquí, dentro de esos RNAs no codificantes, tenemos dos, que llamamos XIST o EXIST, lo llaman a veces, y el T6. Si ustedes ven, básicamente son dos RNAs mensajeros que pueden ser complementarios y antiparalelos. Entonces tenemos aquí el XIST y el T6 es complementario y antiparalelo. Estos son RNAs. Y estos se pueden entonces hibridar e inactivar. Entonces, tenemos aquí nuestra región SIC que va a sintetizar estos dos RNAs, XIST y T6. Estos dos RNAs pueden hibridarse y inactivarse. Bien. Entonces, ¿qué sucede? En un X, el X que se va a inactivar, tiene altos niveles, sintetiza altos niveles de este XIST, mientras que el que parece activo, bajos niveles de este XIST y muchos más RNAs de CIS. ¿Eso qué significa? Veamos aquí. Tenemos nuestro X inactivo, nuestro X activo. Ambos cromosomas comienzan a sintetizar XIS y T6. Ahora, hay algo que todavía, digamos que no está tan claro, pero la idea es que uno de estos cromosomas va a comenzar a sintetizar más XIS o se va a inactivar menos, se van a hibridar menos el XIS con el T6. Por lo que este XIS comienza a ubicarse a lo largo de todo el cromosoma. Mientras que en este, como tiene menor cantidad, hibridó bastante con el T6, por lo tanto no se puede hibridar. Aquí tenemos menor cantidad de T6, mayor cantidad de XIS, se puede hibridar, ¿no es cierto? Y esto es, en principio, lo que inicia la inactivación de ese cromosoma X. Esto es un articulito que si ustedes están interesados, pues es un review bastante bueno, se lo recomiendo. Un poco pues de lo mismo que he estado diciendo acá. Entonces, otra vez. XIS es el único gen que se expresa en el cromosoma X inactivo y no en el activo. El XIST. Inicialmente, ambos cromosomas X van a expresar un poco de XIST, ¿no es cierto?
hasta que ocurre una sobreexpresión en uno de los dos cromosomas. Ahora, ¿cómo ocurre y por qué ocurre esa sobreexpresión? Eso todavía no está tan claro. Lo que sí sabemos es que una vez ocurre esa sobreexpresión en uno de esos cromosomas, en el otro ya no va a ocurrir. Entonces, el uno se comienza a inactivar porque este X comienza a cubrir todo el cromosoma X, y el otro comienza a sintetizar menos X, por lo tanto, no va a cubrirse. Entonces, X cubre todo el cromosoma X que se va a inactivar, y pues recordemos también que este T6 es complementario y antiparalelo al X6, que también ayuda a que en este cromosoma X activo pues, los niveles de X6 bajen. Entonces, T6, fragmento de RNA no traducido en sentido antiparalelo y complementario a X6. T6 actúa formando un híbrido de doble cadena con X6, el cual es rápidamente degradado. Entonces, siempre que se forma este híbrido entre ambos RNAs antiparalelos y complementarios, se degrada. T6 se expresa inicialmente en ambos cromosomas X, pero persiste activo después de la diferenciación únicamente en el cromosoma X activo, mientras que en el inactivo no se expresa. ¿Qué controla eso? Como dije, todavía no está tan claro. Esto es un FISH donde tenemos ondas contra este X-cyst, y pues básicamente aquí lo que estamos viendo son aquellos cromosomas X, solo uno, que está recubierto por todo este X-cyst. Ese es el inicio de la inactivación. Se está marcando ese cromosoma X para inactivarse. Ahora, ¿dónde y por qué este X se pega a regiones en el cromosoma X? Resulta que si miramos la secuencia de este X es una secuencia antiparalela y complementaria muy parecida a estas secuencias altamente repetitivas, en este caso de tipo línea, que se encuentran ubicadas a lo largo pues, de todo el genoma, pero en el cromosoma X digamos que se ven muchísimas más. Y pues básicamente se hibrida con esas regiones línea ubicadas a lo largo de todo el cromosoma. Y después comienzan ya otros tipos de eventos. Entonces tenemos aquí ya todos este cromosoma X que está hibridado el X con todas las regiones línea. Después ya comienzan situaciones de metilación de histonas y de metilación también de ADN, y se comienza a compactar y compactar y compactar este cromosoma. Esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos regulación genética, pero pues digamos que por ahora esos son los pasos iniciales. Entonces, ¿hacia dónde quiero que vayamos? Estos son, digamos, son los pasos de marcaje que ocurren para que este cromosoma se condense completamente. El X es necesario y suficiente para que comience la formación de la heterocromatina y el silenciamiento transcripcional, es decir, que todos los genes que están en ese cromosoma X deberían estar apagados. Y aquí entonces Andrés voy a tratar de comenzar a contestar la segunda parte de tu pregunta. Sin embargo, la expresión continúa en el sin embargo, la expresión continua de X no es requerida para mantener la inactivación. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, lo que sabemos es que no todos los genes del cromosoma X inactivo permanecen inactivos todo el tiempo. Pero lo que todavía no está tan claro es cuáles genes están inactivos, cuáles están activos. En algunas celulitas, en algunos tejidos, unos permanecen activos, en otros no. O sea, hay varios estudios, digamos, que han comenzado a mirar esto. En este caso tenemos fibroblastos,
y estaban estudiando aproximadamente 600 genes del cromosoma X, donde veían que en esos cultivos aproximadamente el 20% estaban inactivos en unas células, pero en otras no. Aproximadamente el 15% no se inactivaban y pues la gran mayoría solo se expresaban en dosis sencillas. Y pues digamos que a partir de aquí comenzaron y todavía hay pues varios, cada vez más trabajos tratando de entender esto. Pero en términos generales, ¿qué podemos ver? La mayoría de los genes se inactivan. Hay unos pocos que definitivamente no se inactivan, pero hay otros que es todavía más difícil de entender porque en unas células sí están activos y en otras no. Entonces, esto además varía según la etapa del desarrollo, según el tejido en el que se encuentran, las células que se están estudiando y pues una gran cantidad de variables. Entonces, lo que sí sabemos es que ese X inactivo muchas veces no es completamente inactivo. Y uno de los casos, digamos, donde podemos comenzar a observar esta situación es el síndrome de Turner. Entonces, imaginémonos un individuo 45X0, ¿no es cierto? Dijimos que tiene unas características fenotípicas bastante importantes, sobre todo, digamos, asociadas con la fertilidad, pero tenemos un individuo 46XX que tiene uno de estos X inactivos, donde en principio sería entonces 45X0, pero que fenotípicamente no se parece en nada al 45X0. Entonces comenzamos a ver que efectivamente deben estar presentes, deben estar activos algunos de estos genes en el cromosoma X y no es que se apague completamente. Y esto pues digamos que también los vemos con algunas enfermedades asociadas con el cromosoma X. Entonces generalmente en las mujeres el fenotipo pues, es menos severo que en los hombres por esta inactivación al azar y también por la actividad de algunos de estos genes que pueden estar presentes en este cromosoma X, que supuestamente, entre comillas, está inactivo. Espero que haya podido medianamente contestar tu pregunta, Andrés. Pues de aquí, como te digo, van a salir muchísimas otras preguntas. Cada caso pues hay que mirarlo de manera individual, tratar de entender qué es lo que está pasando. Todavía pues hay muchísimas preguntas que aquí no podemos responder completamente, pero digamos que eso también hace que esta área de estudio pues, sea bastante chévere. Ahorita les cuelgo esa clase del Dr. Page, como les dije, súper, súper recomendada. Y ojalá que si tienen ahí algún tipo de inquietud, de pronto les pueda contestar. Él también toca unos temas relacionados con fertilidad, tratando pues, él trata de llegar a pensar que si seguimos con el tema de fertilidad asistida, donde pues, digamos que la fertilización se hace in vitro, en un futuro vamos a de pronto perder ese cromosoma Y, comienza a tocar un poco ese tema. ¿Será que vamos a perder el cromosoma Y? ¿Será que se va a seguir achicando? ¿Será que eso es posible? Se les voy a dejar así como esa inquietud para que vean el video. El otro punto importante que él toca también es, bueno, digamos que dejémoslo ahí y, eh, y les recomiendo que lo vean pensando en
el tamaño del cromosoma X será que va a achicarse completamente y fertilización asistida. Un poco de dilemas éticos que pueden ocurrir aquí. Ahorita les cuelgo ese video. ¿Preguntas? Ok. Dentro de las presentaciones que van a hacer, una de las presentaciones pues está enfocada también en un artículo relacionado con la inactivación del X, para profundizar también un poco en el tema. Ok, entonces nos vemos el jueves, ya les cuelgo esto y cualquier duda, cualquier inquietud la podemos solucionar el jueves. Buena semana, ojalá descansaditos y con energías para lo que queda el semestre.